Bienvenido a este viaje virtual donde exploraremos el misterioso fenómeno del Triángulo de las Bermudas. Esté preparado para profundizar en las profundidades oceánicas y los cielos etéreos mientras investigamos la historia, los casos infames y las teorías que rodean esta circunstancia enigmática y a veces aterradora. El Triángulo de las Bermudas es uno de los misterios más asombrosos de la Tierra. Esta extensión de mar, también conocida como el Triángulo del Diablo, forma un área vagamente definida en la parte occidental del Océano Atlántico Norte y está aproximadamente delimitada por Miami, Bermudas y Puerto Rico. Esta maravilla natural es donde se dice que varios aviones y barcos desaparecieron en circunstancias misteriosas. Un destello de luz, una conmoción repentina en el mar o simplemente no responder a las llamadas de radio fueron los últimos casos conocidos de algunas de estas tragedias. Uno de los cuentos más infames relacionados con el Triángulo de las Bermudas es el del Escuadrón Perdido, el vuelo 19. En diciembre de 1945, 5 Avenger Bombers, que transportaban a 14 miembros de la tripulación, desaparecieron sin dejar rastro durante una misión de entrenamiento de rutina. Más desconcertante es que un vuelo de rescate enviado en busca del vuelo 19 también desapareció, lo que aumenta aún más el misterio que rodea a este lugar. A pesar de innumerables misiones de búsqueda, nunca se ha encontrado evidencia explícita sobre el paradero de estos aviones desaparecidos o sus tripulaciones. El vuelo 19 sigue siendo solo uno de los muchos incidentes inexplicables que han ocurrido dentro de esta zona triangular. Cerca de 1000 personas han perdido la vida en estos incidentes, sin dejar restos ni ninguna otra explicación plausible. A lo largo del tiempo se han planteado muchas especulaciones y teorías para explicar estos trágicos sucesos. Algunas causas propuestas incluyen condiciones climáticas adversas, actividad sísmica submarina o incluso la influencia de elementos extraterrestres. Las características geológicas del triángulo también se han destacado como una posible razón de estas extrañas desapariciones. Se dice que la aparición de ciclones tropicales, con su combinación de fuertes vientos, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas, puede representar una amenaza importante para embarcaciones de cualquier tamaño. La topografía submarina del Triángulo de las Bermudas incluye profundas trincheras y enormes mesetas, además de islotes esporádicamente dispersos. Esto se refiere a una complejidad que supera incluso a las tecnologías cartográficas modernas, contribuyendo potencialmente a percances en la navegación y provocando naufragios. A la tensión palpable que envuelve este lugar se suman las teorías especulativas que han capturado la imaginación pública. Se han promocionado ovnis, deformaciones del tiempo y afirmaciones aún más paranormales como la causa de estas desapariciones inexplicables. Algunas personas todavía se preguntan si las desapariciones que los residentes han presenciado en esta zona pueden atribuirse a la leyenda de la Atlántida. Una ciudad perdida, una civilización avanzada que lucha contra fuerzas sobrenaturales. Algunos sostienen que esto es lo que oculta el Triángulo de las Bermudas. Si bien estas teorías constituyen excelentes mitos y leyendas, no se debe confiar en ninguna hipótesis científica más creíble para explicar estos sucesos desconcertantes. A esto surge la pregunta, ¿podemos decir de manera concluyente que los fenómenos presenciados en el Triángulo de las Bermudas son reales? Desde el punto de vista científico, los estudios y encuestas de investigación han dado algunas explicaciones plausibles. El gas metano es uno de ellos. Se cree que surge del fondo marino, disminuye la densidad oceánica y hace que los barcos pierdan flotabilidad y se ahoguen. Sin embargo, aún no se ha encontrado evidencia concluyente que respalde esta teoría. Tales brechas entre los voluminosos incidentes y las explicaciones científicamente probadas continúan alimentando el asombro colectivo del mundo sobre esta extensión maldita del océano. La isla del archipiélago de las Bermudas, de donde recibe su nombre este infame triángulo, es un hermoso paraíso en el Atlántico. Sin embargo, su rica historia marítima está marcada por numerosos relatos de sucesos extraños, emergencias no reclamadas y horribles incidentes extraños. Los turistas continúan acudiendo en masa a esta intrigante isla, atraídos no solo por su belleza natural sino también por el misterio que la rodea. La base de investigación del Triángulo de las Bermudas se encuentra entre las atracciones, que vincula medidas preventivas para barcos y aviones que atraviesan la región, al tiempo que desentraña las numerosas teorías que rodean el triángulo. En colaboración con estas instituciones científicas, la Guardia Costera de Estados Unidos monitorea diligentemente el área, garantizando la seguridad de los vehículos comerciales y privados. A pesar de esta vigilancia concienzuda, algunos casos se alinean circunstancialmente con los casos anómalos por los que el Triángulo de las Bermudas es conocido. La variedad de estos sucesos sugiere que el Triángulo de las Bermudas podría ser algo más que un fenómeno regional más. Sin embargo, es esencial abordar estos análisis con cautela. Bien puede ser que algunos eventos hayan sido atribuidos al triángulo sin pruebas sólidas de que ocurrieron dentro de sus límites o que se ajustan a los rasgos de los fenómenos presenciados históricamente. El escepticismo genérico y la continua fascinación pública por el Triángulo de las Bermudas han impulsado investigaciones constantes durante más de un siglo.
La necesidad de comprender la compleja confluencia de fenómenos meteorológicos, geológicos, hidrodinámicos, atmosféricos y espaciales en esta área se vuelve cada vez más apremiante a medida que aportamos avances tecnológicos alucinantes para abordar este misterio. La verdad es que sabemos menos sobre nuestros océanos que sobre muchos cuerpos del espacio ultraterrestre. La naturaleza vasta, aterradora e incomprendida del Atlántico, combinada con la aparente aleatoriedad de los misterios que encierra el Triángulo de las Bermudas, lo convierte en uno de los espacios más enigmáticos, convincentes y comentados de los tiempos modernos. Las profundidades del Triángulo guardarán sus secretos, y el observador pasivo continuará convirtiéndose en un participante activo en los capítulos que se desarrollan de esta profunda historia, destacando así la interacción siempre persistente entre la búsqueda humana del conocimiento y los misterios del mundo natural. En ese sentido, no pasemos por alto los casos de embarcaciones y aviones que atraviesan esta región diariamente sin ningún evento adverso. Sus viajes son una parte tan importante de la historia del Triángulo de las Bermudas como las desapariciones, testimonio del flujo y reflujo de las fuerzas profundas y desconcertantes de la naturaleza. Esta singularidad en medio de paradojas, esta navegación fluida dentro de un campo de fuerza que sirve de conmoción y asombro, es lo que nos lleva a preguntarnos, ¿imponemos nosotros, en nuestra búsqueda de la ciencia y la lógica, contraataques al enigma y la mística? ¿O las energías en juego son verdaderamente aleatorias, esperablemente inexplicables y sorprendentemente alarmantes? A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje exploratorio, les dejamos una última pregunta para contemplar. ¿Es el Triángulo de las Bermudas simplemente una serie de coincidencias, exageradas por teorías fantásticas y exageraciones mediáticas? ¿O realmente alberga alguna fuerza desconocida que la ciencia no ha podido explicar? Cualquiera que sea la conclusión a la que cualquiera de nosotros llegue sobre este enigma en curso, todos podemos estar de acuerdo en que es un área llena de historia, envuelta en misterio y que, en el futuro, seguirá logrando dominar los titulares y despertando la curiosidad humana. En nuestra búsqueda por justificar o desacreditar estas insinuaciones, los misterios sin resolver del mundo sirven como ejemplos brillantes de nuestra búsqueda de lo desconocido. Nuestro esfuerzo es allanar un camino para iluminar la oscuridad que albergan estos misterios, y no permitir que se desvanezcan en las sombras del tiempo. El Triángulo de las Bermudas no es diferente de la caja de Pandora, sino que habitualmente se abre al escrutinio del mundo en constante evolución, y las respuestas impredeciblemente variadas de quienes presencian su poder solo sirven para alimentar las bocas siempre hambrientas de su leyenda. A medida que la onda del tiempo pone en primer plano misterios más nuevos y frescos, esperamos que algún día se resuelva el rompecabezas del Triángulo de las Bermudas. Hasta entonces, seguimos siendo espectadores de los misterios de alta mar, buscando más pan rallado de evidencia para arrojar luz e interpretar este oscuro enigma. En ese sentido, nos despedimos de usted con un sorbo de aventura que nos acerca a este enigma y su emocionante aclaración. ¿Se embarcará en un viaje para revelar los secretos del Triángulo de las Bermudas o descansará asombrado como uno de los espectadores firmes? Esa elección, amigos míos, es solo tuya. En palabras de Sir Arthur Conan Doyle, el mundo está lleno de cosas obvias que nadie, por casualidad, observa jamás. Observar objetivamente el Triángulo de las Bermudas podría ayudarnos a llenar algunas de las teorías hiperbólicas vacías. Hasta entonces, sigue siendo parte del siempre misterioso Trinity, de la naturaleza, el Triángulo de las Bermudas. Si no recuerdas nada más de las hazañas que compartimos hoy, recuerda este. El Triángulo de las Bermudas no es un miedo a lo desconocido, es una oportunidad para cuestionar, maravillarse y mantener el mar de curiosidad humana tan profundo como el enigmático Atlántico.